Bueno, y ahora sí comenzamos ya con este segundo turno de intervenciones en esta mesa redonda que estamos analizando y observando lo que ha pasado en el Real Club Recreativo de Huelva en los últimos años. Y ahora invito a que suban aquí a este estrado, a este escenario, a José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recre. Pasa por aquí cuando quieran. Narciso Rojas, también recreativista y uno de los responsables del Recre detrás, del Trust, Antonio Mazo, una de las voces también de referencia en los últimos años del Recreativo, y Marta Vicente, también colaboró inicialmente en ese Trust y también fija siempre en las gradas del estadio. Os colocáis como queráis, estamos en casa, estamos en familia. Yo, como en este primer turno de intervención que hemos hecho con los compañeros periodistas, aprovecho para presentar ya la mesa. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. Un año difícil, un año sufrido. Para ser peñista y ser recreativista, un año difícil. Un año que cuesta levantarse a dar clases en el instituto los lunes tras lunes, y que la tertulia sea maestro, qué mal va la cosa. La verdad que un año muy complicado. Antonio, dicen que esto de los equipos... Sí, le damos por aquí, ¿no funciona este? Sí. Dicen que esto de los equipos no se elige, sino que te toca, naces aquí, sientes el recreativismo, y este año nos ha tocado sufrir, pero bien. Pues sí, la verdad es que no es nuevo. Yo no quiero ser el abuelo cebolleta porque aquí precisamente no somos mudos ninguno, y no quiero acaparar mucho, pero la historia viene de mucho más atrás, y si queréis luego brevemente la podemos decir. Pero bueno, indudablemente el recreativo ha sido siempre sentimiento, pero más padecimiento que alegría, estadísticamente hablando. Yo también quiero agradecer mucho a los compañeros de Huelva 24, a los que confieso que es mi periódico digital de cabecera, sinceramente, la invitación que me han hecho para tener el honor de estar en esta mesa en una fecha tan señalada. Y bueno, felicitar a Ricardo Ubri, que conozco y sigo desde hace muchos años, a Mario Delgado, que todavía recuerdo cuando yo escribía en Huelva Información, que me lo encontraba por allí por relación, era un periodista joven y barbilampiño, y ahora ya está hecho un gran profesional y bueno, ya con años de servicio a la causa de la noticia. Y también felicitar a María Rosa Pons, que es una periodista veterana y de raza, que creo que es un gran refuerzo para este periódico. Y también saludar a mi primo Alfonso Leandro, que no quiero dejar de mencionarlo, que 43 años conmigo, codo con codo, viviendo todo esto, que bueno, ya dentro de poco, ahora si quieres podemos un poquito detallar. Eso, poquito a poco iremos entrando en profundidad. Narciso, muy buenas, bienvenido también a esta mesa. Le decía a los compañeros, año difícil, no sé si el más complicado que has vivido como recreativista o tienes recuerdos de temporadas en las que hayamos sufrido como hemos sufrido este año. Bueno, primero agradecer a la gente de Huelva 24 que me haya invitado, felicitarles por el aniversario, pero sobre todo no fue una felicitación como feliz cumpleaños, sino felicitarles no porque cumplan por los 10 años, o sea, porque en esta profesión, venía hablando con Raúl Villalba cuando veníamos por un camino de este sitio, que es admirable que en una profesión como esta, en un negocio como el del periodismo, pues durante 10 años se hayan convertido en lo que son, y así que enhorabuena por vuestro trabajo. Y en cuanto a tu pregunta, es extraño porque yo personalmente, en lo personal, en lo que te afecta a ti interiormente, por lo involucrado que estaba, sí pasé años peores que este. Lo que no quita que tenga que hacer un enorme esfuerzo de introspección a la hora de saber qué es lo que se siente cuando se vive lo que se está viviendo este año, desde el punto de vista deportivo, social y de todo tipo. El hecho de que a mí nunca me había pasado el no querer ver al Recreativo de Huelva un fin de semana. Y este año sí me ha ocurrido. Entonces, son dos sensaciones totalmente distintas, muy negativas las dos, pero bueno, no ha sido el peor, pero sí es un tanto extraño. Marta, muy buenas, bienvenida también a esta tertulia. Un año sin sabores, porque quizás nacimos o empezó esta temporada con ganas de ver al equipo. El año pasado es verdad que tuvimos una temporada muy compleja en el que el aficionado estuvo unos años desconectado del fútbol,
no podíamos hacer al estadio. Este año incluso hemos tenido problemas para poder recibir también el equipo, ese calor en la grada, que tan importante ha sido también en los últimos años y que este año quizás no ha estado. Un año muy difícil en todos los sentidos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todavía no tengo muy claro qué es aquí, pero bueno, aportaré mi punto de vista o desde el sentir como aficionada. Y la verdad que es que no, es que yo creo que este año todo el mundo tenía las expectativas bastante altas. No sé si también es una cuestión personal de gestión de expectativas, pero yo recuerdo un verano ilusionante con los fichajes, con los anuncios. Y es que la verdad que se ha tornado un año insufrible y al igual que como Narciso, es que nunca me pensaba que yo iba a decir que es que yo no quiero ver el Recreo un domingo. Es que sí, yo creo que la primera vez, como decía José Antonio, que los lunes eran los días más difíciles de la semana, ¿no? Y es que luego además se te junta con que vas al trabajo, te encuentras a gente por la calle y todo el mundo te pregunta sobre lo mismo y es que quiero evadirme del tema, pero es imposible. Entonces se está tornando un año insufrible que yo contando los días, las horas, los minutos para que esto termine y empezar de cero claramente en muchos aspectos. Hombre, yo creo que estaréis de acuerdo como los compañeros periodistas anteriores que la situación es insalvable, ¿no? No sé cómo veis cómo va a acabar esta temporada, pero yo creo que casi todos tenemos claro cómo va a acabar. Sí que me gustaría mirar al futuro con ustedes, con la voz del aficionado. Ahora sí que ya que podéis abrir micros cuando queráis y vamos interviniendo. Una pregunta inicial, que también se lo hice antes a los compañeros. No sé qué veis que ha podido fallar, porque quizás de los errores nos ayuda a no cometerlos en el futuro, aunque aquí en este club estamos acostumbrados a que los errores se repiten históricamente. Pero quizás a lo mejor si somos capaces de analizar esos errores, podremos no cometerlos en el futuro, ¿no? Bien, lo primero creo que todos tenemos que hacer una profundísima reflexión de qué es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Todos. Afición, propiedad, al fin y al cabo jugadores, aunque se nos van a ir la mayoría de ellos, la parte que está ahora sigue dentro del Consejo de Administración, ¿no? Hombre, desde luego que la afición, como se ha escuchado aquí antes, la afición hasta callada, ya te digo yo que no, Esta afición ha estado en tiempo y forma en los despachos, en la propiedad, hablando con Pepe Fernández, hablando con Gabri Cruz, y no una, ni dos, algunas más. Y no de este mes pasado ni el otro, sino más, en la que ya le estábamos pidiendo una profundísima reestructuración, porque ya desde que perdimos el partido con el Tamaraceite a final de temporada, ya una parte de la afición veíamos venir lo que nos está ocurriendo, por desgracia, ¿no? El peor de los guiones que hablamos en los despachos se ha cumplido. Entonces, hombre, está clarísimo que vamos a militar en tercera, que es los que ya somos mayores, la antigua regional preferente, Antonio. La antigua regional preferente. En una división. Sí, pero los que somos mayores sabemos lo que estamos hablando. Y, hombre, está clarísimo que hay que aprender del pasado, porque si la estructura de club, si el modelo de club va a ser el mismo, ya auguro que esto no cambia, que esto no va a cambiar. Por lo tanto, está clarísimo que hay que decirle a la propiedad que hay que cambiar el modelo de club, y el modelo de gestión, la estructura de club, porque es que si no esto va a seguir exactamente igual. Vamos a seguir pasando año tras año tras año. Por lo tanto, la afición sí. Claro que la afición ha ido. Mira, cuando terminó la temporada única, que creo que hemos hecho medianamente en condiciones de que estamos en segunda vez, que fue la temporada que quedamos los primeros, la afición fue a hablar con el Consejo de Administración a pedirle que se quedase en la columna vertebral del equipo, porque sin columna vertebral no hay proyecto deportivo. Sí, la afición ha estado un tiempo y forma donde tiene que estar. Esta afición le ha pedido a la propiedad que haga pedagogía continuamente, que explique la circunstancia real del club, explica pedagogía para que el resto, para la afición, los aficionados, sepamos la verdad y a partir de ahí estemos arropando como nos corresponde arropar al club, ¿no? Por lo tanto, una profundísima reflexión de todas las partes. Evidentemente, la Federación de Peña también tiene su parte de culpa. ¿Cuál es la parte de culpa? Pues tal vez que todas estas reuniones que hemos hecho, a lo mejor necesitamos luz y taquígrafo, para que realmente se supiera que la afición no está callada. ¿Cómo va a estar callada la afición? También es cierto que la pandemia no ha permitido a esta afición estar a lo mejor haciendo ciertas cosas que nos hubiera gustado hacer para presionar. Pero claro, en este año que llevamos de pandemia, ¿quién se atreve a hacer algo más que reunirse en despachos y pelear? Porque, por cierto,
cuando se tiene uno que pelear en los despachos, qué desagradable es, de verdad. Así que reflexión por todas las partes, por todos los colectivos, reflexión por parte de la propiedad, que ya se la hemos pedido, y muchísima humildad, que es lo que nos corresponde de aquí hasta que consigamos una columna vertebral deportiva que nos permita ascender de categoría, mantener esa columna vertebral para intentar dar 2 saltos en varios años. Sin columna vertebral deportiva, es decir, sin proyecto deportivo y sin un modelo de gestión de club nuevo, esto cambiará poco. Antonio, varita mágica intuyo que no hay, pero sí que mirando errores se puede avanzar, ¿no? Sí, pero para avanzar hay que mirar al pasado. Como bien dice Cabrera, de los errores del pasado parece que no hemos aprendido. Muchos de vosotros todavía no habíais nacido cuando se fundó la Liga de Fútbol Profesional en el año 1984, con don Antonio Baró, que era presidente del Español. Posteriormente, un tal Juan Antonio Samper se hizo cargo de la Liga de Fútbol Profesional. Ya el Recreativo empezaba a arrastrar deudas de los despilfarros, con toda la buena voluntad del mundo, desde que Martínez Oliva en el 78 dejó el club con deuda cero. Eso sí que fue una deuda cero, que los más viejos recordamos. El Recreativo tenía un poco cansado al alcalde entonces, Ceada. Todas las palabras que yo voy a decir hablo en torno al Recreativo, no de política. Mi política es el Recreativo, solo que la política siempre ha estado alrededor del Recre, desde hace 30 y pico de años. Juan Vázquez Pavón, que era un gran recreativista, y Juan Ceada, pues ayudaron al Recreativo, bueno, en cierto modo, económicamente y tal, hasta que llegó un punto en que ya pues dijeron, ya está bien con los dineros públicos y tal y cual. Un error miope tremendo. Posteriormente le costó a la alcaldía durante muchos años. Y el último esfuerzo no lo hicieron, o no pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo, que era pagarle un préstamo que Samper le dejó al Recreativo de unos 40, 50... como hablo sin datos, hablo de memoria y puedo equivocarme. Si esto se graba y lo ve la gente luego, me pueden corregir. Desde entonces el Recreativo arrastra un mal endémico económico que no ha sido arreglado hasta hoy, a excepción de la etapa de Diego de la Villa, que hizo una especie de concurso de acreedores sin ser un concurso de acreedores, como una especie de un concurso de acreedores, que sí que se rozó, digamos, prácticamente la deuda cero. Posteriormente, y voy hablando muy rápido, primero para no aburrirme y para no hacerme muy pesado, posteriormente la segunda fue la conversión del club en sociedad anónima deportiva, que tuvo que hacerse con un capital social oceánico, 2.400 millones de pesetas. Vino la operación Estadio, que ya está de más que yo os la recuerde a todos, y ya posteriormente vino la etapa de Pedro Rodríguez, que sí que supo coger bien la bandera a tiempo del Recreativo y accedió a la alcaldía, no por el Recreativo, pero sí bastante apoyando el Recreativo. En esa época, todos la conocéis, el Recreativo, bueno, yo no voy a decir que estuviera dopado financieramente, pero desde luego nosotros vivimos una época de miel y rosas, absolutamente. Estábamos muy felices, qué felices éramos en Primera División, qué felices fuimos esos 3 años de primera, pero de pronto, un poquito antes, y ahora ya hablo de Huelva 24, un poquito antes de nacer vosotros, en Huelva 24, el 20 de septiembre de 2010, me hablo Huelva Información, y Recreativo entra en la ley, la ley que es el concurso de acreedores. 18 millones de euros después de 3 años en primera, y que muchas veces dicen, bueno, que tal, que se fichó a Calé, que si se fichó al Turco, que si se fichó a Maidana, que si se fichó a Nef, que tal, y que cual, y que pascual. Bueno. Yo, mira, la verdad es que yo no tengo acceso a eso, pero me da la impresión que esas cuentas son un horror, un horror. Y aunque haya pasado el tiempo, pues no dejamos de mirar hacia atrás. Insisto, que no hablo de política, que me busquen a mí una papeleta del PSOE y sí que me busquen una del PP. Por eso digo que el Recreativo es mi partido, por encima de PP o de PSOE. ¿De acuerdo? Después vino el proceso infame de la transición hacia un propietario privado. Bueno, Huelva24.com y otros medios, yo mismo desde las ventanas que me han dado Fran Barbosa, la cadena SER, o José Luis Camacho, la tertulia, pues denunciamos todo el horror de aquella época, que realmente fue nefasta. De acuerdo que a Comas le puede amparar la verdad judicial, y yo soy un defensor del Estado de Derecho y creo en la justicia. Pero la verdad de las cuentas y de los números y la verdad social, eso a mí no me la quita, o a nosotros no nos la quita absolutamente nadie. Y ya por último, el alcalde Gabriel Cruz cogió también la bandera
del Recre, todavía lo recordamos, la marcha desde la Alameda Sunden hacia abajo, ahí estamos todo el mundo de acuerdo, y la gestión actual, bueno, pues yo no sé quién para calificarla todavía, porque todavía no ha terminado, evidentemente es mala, deportivamente es horrible, y aquellos que dicen que el alcalde y Fernández se tienen que ir, no, el alcalde y Fernández se irán cuando las urnas lo decidan. Cuando las urnas lo decidan. De hecho, fue refrendada su política mayoritariamente con una mayoría absoluta, no solo por eso, también se asfaltan las calles, los servicios públicos, etcétera, etcétera, pero el recreativo, indudablemente, es un punto electoral muy importante. Entonces, será la mayoría que decida. Y el futuro, pues ya me callo y lo dejamos para luego esa, digamos, ucronía. Seguimos en la siguiente intervención. Muy bien. Narciso, sí que en esta etapa que también nos ha resumido, en este caso Antonio, tuviste un papel fundamental, un grupo de aficionados, un grupo de recreativistas, una etapa que tú me comentabas incluso antes, me adelantabas que fue bastante dura. No sé qué nos cuentas de esa época, cómo lo viviste en primera persona. Eso es lo de menos, cómo lo viví yo en primera persona. Lo que yo creo que sí es importante es, y redundando en la pregunta tuya inicial sobre, y que antes se habló también, sobre qué es lo que ha fallado, escuchando a José Antonio, mi compañero José Antonio y Antonio, yo entiendo que de sus dos discursos emana cuál ha sido el problema del Recreativo de Huelva. El problema del Recreativo de Huelva ha sido que nunca, jamás, desde hace muchísimos años, incluso siendo club antes de convertirse en sociedad anónima deportiva, y estos años tampoco, jamás se ha llevado a la práctica de una manera coherente, práctica, negro sobre blanco, cambiando los estatutos, dándole herramientas al club como persona jurídica, un proyecto que realmente hiciese que eso que tanto hablamos de la emoción, la emocionalidad de la afición se ha hablado antes aquí cuando estaban los periodistas aquí, la afición siempre ha estado ahí, todo se queda en una superficie, todo se queda, por ejemplo, con la labor ímproba que hace la Federación de Peñas, hace el trazo, todo se queda en los despachos, todo se queda detrás de las puertas, y no estamos hablando de darle transparencia a lo que ocurre dentro de las puertas. Se trata de darle al club, de otorgarle al club una serie de mecanismos a través de los cuales, no mecanismos económicos como hemos escuchado años atrás, sino una serie de mecanismos legales y una serie de mecanismos reglamentarios al club, a través de los cuales realmente la afición pueda conseguir, y cuando hablo de la afición hablo de Narciso Rojas, José Antonio Cabrera, de los que estamos aquí, todos que somos socios, que la afición pueda conseguir que realmente se generen unos cimientos sólidos para construir encima de ellos lo que tiene que ser el club. Todo emana de ahí. Uno de los principales problemas que hemos tenido los últimos 10 años es que cada año se ha hecho lo que se vienen a llamar proyecto deportivo, por llamarlo de alguna manera, lo que se ha hecho, que se basa en un director deportivo que hace una serie de fichajes que nos ilusionan, que no nos ilusionan, que nos gustan más o nos gustan menos, se ponen a jugar y ganan, pierden, según el estilo de un entrenador que viene. Todo eso al final emana de personas. Antonio ha nombrado durante su discurso las distintas personas que han pasado por el Recreativo de Huelva, y al final el Recreativo de Huelva ha tenido la personalidad que esa persona, llámese alcalde, llámese presidente, llámese como se llame, que esa persona decidió que tenga el club, cuando debería de ser al revés, debería de ser la entidad a la que se le otorgue una personalidad, como persona jurídica que es, una personalidad que impregne todo lo que se hace a su alrededor. Pero eso no son palabras vacías, eso escribe negro sobre blanco en los estatutos del club, como ya hay clubes que están haciendo y como hay clubes que llevan muchos años haciendo. Y el problema es que el Recreativo de Huelva, entiendo, ha perdido lo más importante que tenía, y es la narrativa histórica del decanato. Solo hay que mirar al origen del club y traducirlo a la actualidad. Ahora sí hay que hacer el esfuerzo de traducirlo, porque no hemos dejado que que el club se vaya amoldando a la actualidad sin perder esa identidad
del siglo XIX con la que empezó. Rompimos esa narrativa, empezamos una narrativa nueva. No sé en qué año, yo sí, probablemente ni habría nacido, yo nací en el año 76 y mucho antes ya la cosa se había perdido el hilo de la historia del club. Y ahora no nos queda otro remedio que traducir aquello al lenguaje que se habla en la actualidad. Pero cuando hablo de aquello, hablo de unos valores, de una representatividad de una comunidad, de unas normas de las cuales no te puedas salir, porque cuando hablamos de identidad, la palabra identidad, las palabras son muy importantes. La palabra identidad, etimológicamente, proviene de la misma palabra que idéntico, y la identidad se consigue haciendo siempre lo mismo. Hace siempre lo mismo porque crees en ello. Y si eso que hace siempre lo mismo emana de la comunidad que rodea al Recreativo de Huelva, el Recreativo de Huelva hará siempre lo mismo y generará una identidad que estará enlazada con sus aficionados. Los últimos 10 años, el Ayuntamiento vende. ¿Para qué vamos a hablar de la propiedad privada que llega y de quiénes son? Que al principio, oye, yo me reconozco entre los que al principio pues me quedé a la espera a ver cómo iba esto. Incluso estaba yo en aquella época en la Federación de Peña y colaborábamos con el club, como siempre ha hecho la Federación de Peña. Y de repente aparece lo que aparece. O sea, todo desemboca en lo que desemboca. ¿A dónde van a parar todos los ríos de las sociedades anónimas deportivas tarde o temprano? Llámese Almería, llámese como se llame, podemos buscar equipos que estén jugando en competiciones europeas o que lo hayan hecho ya y hayan acabado igual. Llámese lo que se llame. Yo de lo único de lo que realmente, además, sí me siento orgulloso personalmente, me siento orgulloso de que un día en la Casa Colón nos reunimos 300 personas para presentarles un proyecto de una asociación que realmente luchase de manera pragmática porque el club realmente cambiase hacia esto que estaba contando antes. El club necesita de la participación de la afición, pero no de una participación, ya digo, superficial, una participación reglamentada internamente en el club que le permita generar una base y unos cimientos que le haga llegar a conseguir una identidad. Porque si de esa identidad emana un proyecto deportivo acorde con esa identidad, enlazado con la comunidad, tanto las victorias serán nuestras como las derrotas también serán nuestras, como esta que ahora no sentimos nuestra. Y no se vive una derrota igual cuando la sientes de otros que están jugando con tu camiseta que cuando la sientes con jugadores tuyos. Hablemos, por ejemplo, las comparaciones son odiosas. No estoy hablando de esto, pero hay equipos como el Athletic Club de Bilbao que, aunque sea simplemente porque los jugadores sean de la zona, lo sienten de otra manera. Las comparaciones son odiosas, como digo. Pero yo creo que ahí está la clave. Y hemos perdido la oportunidad, y lo hemos hablado, y bueno, lo hablo en redes sociales, y lo hablo con Gabriel, y hemos perdido la oportunidad a partir de una expropiación que se hizo gracias a que el club era bien de interés cultural, porque nació en el siglo XIX y tiene una serie de valores en sus orígenes. Perdimos la oportunidad o hemos dejado pasar una serie de años para conseguir darle esa estructura y esos mecanismos negro sobre blanco y esa reglamentación que le permita empezar a funcionar como un miembro más de la comunidad de Huelva. Como aficionada, no sé, en tu caso, ¿qué puedes destacar que ha podido fallar en este tiempo? Bueno, yo quiero partir de la base de que en mi casa no hay tradición futbolera y mucho menos recreativista, y yo me uní a esta locura con la campaña de salvación. Sí que es verdad que había ido puntualmente, pero lo que es vivirlo desde dentro, pues desde la campaña de salvación. Y yo, para mí, yo creo que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso a una serie de mala gestión o no la correcta en todos los sentidos desde hace... Y voy a hablar desde la etapa de Gabriel Cruz, porque la anterior la desconozco y no voy a hablar de lo que no... Bueno, no la desconozco, pero bueno, no me siento cualificada como para opinar algo que no he vivido. Entonces, para mí, yo creo que este es el culmen o es la gota que ha colmado el vaso, porque realmente yo personalmente esperaba como aficionada que ya que Gabriel Cruz tomó las riendas del club y lo hizo echándole 2 cojones, perdón por la palabra, pero cualquiera en su situación a lo mejor no hubiera afrontado con esa valentía el hacerse cargo del club. Y yo sí esperaba por parte del ayuntamiento o de la propiedad, esperaba un plan de hoja, una hoja de ruta clara
y no que al final, que con el paso de los años te has dado cuenta que lo que van haciendo es apagar fuego día tras día y solventando las situaciones. Para mí ha faltado mucha autocrítica, pero ha faltado mucha autocrítica por parte de la propiedad, ha faltado autocrítica por parte del Consejo y también ha faltado autocrítica por parte de los aficionados, pero yo creo que más también de los aficionados y con lo que yo me siento identificada es con el desgaste emocional. El desgaste emocional de estar en primera línea de batalla, pelear, lo conseguimos el 30 de junio de 2016, si no me equivoco con la fecha, la siguiente temporada también es jodida y vas acumulando que al final el tontear tanto con la posibilidad de descenso acaba en lo que ha pasado este año. Y yo creo que ya la situación es tan irremediable que es que desde el aficionado yo misma he necesitado un tiempo de duelo. Para mí el duelo empezó con el partido de Cádiz, yo ya lo empecé a asimilar y al final la falta de autocrítica al aficionado también es en parte a ese desgaste emocional. Y yo creo que un gran error que ha tenido tanto la propiedad como el Consejo es no saber transmitir al aficionado la situación en la que se encontraba el club y realmente hacerle partícipe de lo que es un día a día. Que para los que podemos estar un poco más cercanos, sabemos que es un día duro, pero realmente para un aficionado no sabe, no tiene acceso a información, no tiene acceso. Y yo creo que ha perdido una gran oportunidad de estrechar muchísimo la relación y de integrar, como decía Narciso, en el club esa figura, como podía ser el SLO, que uniera al aficionado con el equipo. Yo no opino que el aficionado tenga que tener 100% transparencia de lo que pase dentro del club, porque evidentemente es una empresa, es una persona jurídica y yo sé que no voy a tener acceso a ciertas cosas, pero qué menos que ya que requieres al aficionado año tras año en la campaña de abonados apelando a ese sentimiento recreativista, apelando a que siempre vamos hasta ahí, que al menos esté al tanto de ciertas cosas, que es que ya al final, es lo que te digo, es desgaste emocional porque dices, ¿qué haces más? Manifestarte en Twitter, ahora mismo en plena pandemia, acudir al estadio los días que te dejan, que es que yo creo que se valora muy de palabra, pero realmente lo que es en los hechos fácticos no se le ha dado al aficionado su sitio. En este primer... Sí, ni siquiera de manera simbólica. Entonces, yo creo que ya es el culmen y yo el año que viene, ojalá me equivoque, pero yo no estimo más de 4.000 abonados y... De eso, si os parece, eso, al final es verdad que siempre los socios han respondido, eso es una realidad, eso es obvio. Yo voy a lanzar una pregunta en base a esta primera intervención vuestra. Quizá hemos hablado, y casi todos hemos estado de acuerdo, que el Recre siempre ha dado o ha quitado alcaldía, ha dado o ha quitado votos. Quizá esa vinculación política y tan estrecha también es la que nos ha llevado a tantos fracasos a lo largo de nuestra historia. No sé si ustedes veis el club o lo veis en el futuro que siga vinculado políticamente o que siga vinculado a una administración. En este caso creo que somos el único club de España, si no me equivoco, y hay compañeros que seguro sabrán más que yo, el único club de España que es municipal, el único club de España sostenido por un ayuntamiento, en este caso de forma profesional, y no sé si pensáis que eso debe continuar así o no en los próximos años. Sí es cierto que el Recreativo de Huelva en tiempo y forma ha necesitado liquidez y esa liquidez se la ha proporcionado el ayuntamiento. Eso es cierto. Pero también es cierto que la famosa deuda cero se debe a una situación política en un momento en el que se necesitaba de nuevo tener recreativo en primera. No se tiene recreativo en primera y tiene deuda cero. Por lo tanto, tú has tenido liquidez durante un tiempo, pero al final, cuando digo tú me refiero al abuelo, pero al final, abuelo, te va a tocar tener una deuda. Debido a la liquidez que has tenido en aquella época. Es como, para que entendamos, ahora te toca pagar los intereses. Claro. ¿No? Y así está ocurriendo. Es cierto que si no es en este caso, de nuevo el ayuntamiento, que creo que fue correctísimo lo que se hizo, que es declarar bien de interés cultural, posteriormente la expropiación e inyectar económicamente dinero, porque sabemos que tenemos una deuda aproximadamente 25-26 millones de euros, con Hacienda, concurso de acreedores, etcétera, etcétera. La Sociedad Anónima Mercantil el Recreativo de Huelva no genera ese dinero. Por lo tanto, tú necesitas tener de nuevo a la propiedad, en este caso al ayuntamiento, poniendo ese dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en este caso la propiedad, que es quien manda, pone a una serie de señores gestionando esto. La gestión ha sido deportivamente, porque me gusta diferenciar lo deportivo de lo económico, de lo judicial, porque aquí hay varias patas que hay que saber diferenciar dentro del club, ¿no? Y la pata
económica, creo que, o en este caso institucional, de poner dinero y demás al ayuntamiento, sin este dinero hubiéramos desaparecido, el decanato hubiera desaparecido. El tema judicial, por otro lado, lento, son los del Babi Negro los que deciden, y en el tema deportivo, que es quizás lo que... Porque si aquí estamos hablando ahora de todo esto es por la mala gestión deportiva que de estos últimos años, que se ha cristalizado, se va a cristalizar esta semana la que viene con el descenso matemático a la tercera división, a la regional preferente de mi época. Entonces, al final, pues de nuevo se vuelve a pagar los intereses. Ahora, ¿cómo desvinculamos al ayuntamiento del club sin capacidad económica? Lo intentamos hace una vez, no se nos olvide, vino un tal Pablo Coma, que mira lo que nos dejó. Miedo, creo que tenemos todos a que se vuelva a vender y se vuelva a cometer el mismo pecado. Entiendo que si algún día esto se vende, o espero que no se cometa este pecado, porque sí sería ya la desaparición completa del club. Dicho esto, hombre, creo que ahora mismo el ayuntamiento tiene que proteger lo más sagrado que tiene el club, aparte de sus 131 años de historia y su escudo, que es el recreativismo. Esa recremanía que se consiguió cuando se ascendió a primera, que es cuando mucha gente, muchos chavales jóvenes se metieron de nuevo o llegaron a conocer lo que era el recreativismo, el recreativo, etcétera, etcétera. Esto no se puede perder, porque fíjate lo que es la afición, es que la afición no puede ser más generosa, es que para encontrar una afición más generosa y más noble que la recreativista es muy difícil. Nosotros hemos dado un cheque en blanco todo el mundo este año al club, ¿o no? Sabíamos que no íbamos a ir al fútbol, todos, mi familia somos recreativistas, todos, y ahí llevamos todos los carnets, como en mi familia, todas las de ustedes. Y no le vamos a pedir que nos devuelva ese dinero, pero hombre, por favor, no dinamiten lo más sagrado que tiene el club, que es lo que mantiene la asistencia, el decanato, el club, que es el recreativismo. Por lo tanto, la propiedad tiene que hacer algo. La propiedad tiene que ser algo. Y Marta, yo espero desde luego, así lo deseo, de verdad, hija, yo desde luego empecé a hacer ya campaña. Empecé a hacer campaña con todos mis alumnos. El año que viene ya se los he dicho todo. Voy a conseguir un bono como sea del club, pero el año que viene hay que ir a ver el recreativo. Porque entiendo, mira, nosotros llega un momento, tú en el despacho te puedes pelear con el alcalde, pelear en el buen sentido, ¿verdad? Discutir con Pepe Fernández, con Carlos Hita, pero al final la propiedad... Por desgracia, Narciso, los dueños son quien son y los que deciden son los que son. Aun tú pegas un puñetazo a la mesa y pidas pedagogía y pidas de todo. Pero, hombre, yo creo que la afición, los que somos recreativistas, desde que nuestra madre nos trajo al mundo, nuestra obligación es convencer al que dude este año. Porque sin recreativismo en tercera división no hay solución. Tú puedes, ayuntamiento, poner dinero. Muy bien, pero ¿cuántos somos? Nosotros tenemos que ser este año como mínimo 6.000 personas, Marta, en tercera división. Y la obligación de todos nosotros, que llevamos el recreativo en nuestro corazón, que lo sufrimos y que lo lloramos en la intimidad, es de nuevo intentar convencer al recreativismo de que tenemos que estar. Es lo más malo. Y yo estoy seguro que en un futuro, espero que no sea muy lejano, el recreativo esté donde yo creo humildemente que debe estar siempre, que es la segunda división, que es nuestro sitio por población, por un poco por historia, ¿no? Y que cuando nuestros hijos, nuestros nietos vean ese recreativo en segunda, vean al yayo, al viejo, a la vieja, y el yayo cuente estas batallas, que en ellas algunos nos salieron muchas canas. Pero dejémosle a nuestros hijos, y a nuestros nietos el recreativo en su sitio. Y para ello, modelo de club distinto, profundísima reestructuración, y vamos a echarnos para adelante todo en tercera división. Y como le dijimos la Federación de Peña a Pepe y a Gaby, ¿quién está en los campos de tercera división? En el mes de enero, ¿quién está en los campos de tercera división viendo ya niños? ¿Quién está en los campos de tercera división? Pepe, ¿quién hace de Julio Peguero? ¿Quién es el Julio Peguero de ahora mismo en el club? Eso es estructura de club también. Eso también es modelo de club. Así que eso es lo que creo que deberíamos de hacer. Antonio, de vinculación política, sí, no sé cómo lo ves. El recreativo es una incertidumbre total. Una incertidumbre total. El balance de gestión deportiva de esta última administración es absolutamente negativo. Hubo un agujero negro, un momento oscuro que uno que escucha todas las versiones intenta hacerse la suya propia, pero es muy difícil. Y el agujero negro fue el haber rememorado el Caparrós 2.0
es la recremanía aquella de la Vuelta de Numancia con la prolongación de la etapa Salmerón. Ahí si escuchas a uno, o escuchas a otro, o escuchas al de la moto, cada uno te da su versión, todas son verdades contundentes expresadas desde cada uno de los puntos de vista, y realmente yo me siento un poco desorientado, pero ahí estuvo la clave. Creo que todo el mundo concordamos en que si Salmerón y su equipo se mantiene, se podía haber reeditado esa... Ahí perdimos otra vez, como tantas veces he dicho, en ese recorrido histórico tan rápido que hice antes, otra vez hemos llegado tarde. Ese mismo bloque creo que se fue a otro club y hizo algo similar en la siguiente temporada. Con el secretario técnico entonces. Entonces, lo deportivo, esto es una incógnita. El Recreativo ahora mismo es un duelo. Cada uno vivimos una etapa, hemos vivido la etapa del desconsuelo absoluto, otros estamos todavía en la etapa de la rabia, yo todavía no me he ido de ella, y José Antonio Cabrera ya está en la etapa de la asimilación, porque ya está ilusionado con el futuro, intentando... esto es un poco así como todo. Entonces yo todavía estoy en la etapa de la rabia. Cada uno vivimos el recreativismo como su genes le han dado a entender. En la parte política, el recreativo depende absolutamente de una entidad municipal que cada 4 años se renueva. ¿Qué futuro tiene el recreativo? Hombre, como bien de interés cultural, es indudable que la municipalidad se compromete a que esta municipalidad se compromete a que el recreativo no desaparecerá nunca. Pero cada 4 años hay urnas. Y las urnas, o el pueblo, es impredecible. Quiero decir, por ejemplo, que si Gabriel Cruz revalida su mayoría absoluta, yo creo que está claro que si la gente lo refrenda, entre otras muchas cosas, por el recreativo seguirá subsistiendo a través de la subvención o de la ayuda municipal. Pero supongamos el caso, porque la política es un desgaste. ¿Y si el PSOE tiene que alinearse con Adelante Huelva? ¿La política con el recreativo sería la misma? ¿O ese rellenar la mayoría absoluta condicionaría el futuro del recreativo? Es una pregunta que es probable y no sé cuánto de posible. Eso es lo político. Y luego está lo jurídico. El otro día Carlos Hita me dijo que el Recre tiene 7 pleitos fortísimos, de los cuales 2 son todavía más fuertes. Y de los 2, uno, que es la estrella de todos los juicios, es el de la expropiación con comas. Y ahí va a estar la clave en el futuro recreativo, no te quepa la menor duda. Es ese juicio el que va a dar la clave del futuro del recreativo. Porque imaginaos que le den otra vez a comas la propiedad del club. Eso sería, bueno, no sé, un hecho que puede ocurrir, Pero eso sería un escenario, bueno, que cuando llegue el momento, pues ya lo... Habrá que analizarlo. Hombre, para eso creo que también entra seguramente... El futuro del Recre, Manu, para mí es absoluta incertidumbre y absoluto parcheo y a ver dónde llegamos hasta que jurídicamente se solventen las cosas, porque tú no puedes ahora venderle a un propietario privado un club con 7 pleitos. Eso es vender incógnitas. Y el capital hoy es muy cobarde. En los últimos procesos de venta ya sabemos a lo que nos han llevado o a ese punto de incluso el propio aficionado resignarse. Y yo creo que a día de hoy, y ahora ya lanzo la pregunta a Narciso y a Marta, nadie nos planteamos que va a venir un propietario y va a comprar el club. O sea, creo que en base a los últimos años y las últimas experiencias que hemos tenido, casi que no vemos ese escenario. Ni incluso en un club que ahora mismo podría salir barato, un club como el Recre, y desgraciadamente podría... Te digo yo que viene, el último... Sí. Vienen, el último fue en diciembre. Lo que pasa es que cuando ve lo que hay salen corriendo. Eso también te lo digo. Vamos, que el último que vino fue en diciembre. Pero cuantito ve la que hay... Como presidente de Rociana, ¿te atreves a...? Como presidente de Rociana, perdón. No, digo que tú estás vinculado a Rociana, ¿no? Sí, digo, la ¿te atreves a dar paso ahí al recreativo o no? Bueno, yo te digo una cosa, yo digo una cosa muy clara. Uno cuando se mete en un sitio es dueño de sus errores. Yo conozco cuando te lo he dicho. Para meterse uno como consejero tiene que tener una independencia también. Y si te equivocas tú. Y si te equivocas, te lo comes con tu patrimonio, pues te lo tendrás que tú comer con tu patrimonio. Pero la equivocación es tuya. Y los éxitos siempre son del cuerpo técnico y de los jugadores. Los fracasos siempre es de la directiva.
Eso es la ley del fútbol desde que yo conozco el fútbol. Si el Rosiana se mantiene o hubiera ascendido, o sea, hubiera jugado la ley de ascenso, son mis niños. Si el Rosiana desciende es el Cabrera, el que lo desciende. Y eso así, pero tú asumes tu responsabilidad. No sé si me estáis entendiendo. Uno asume la responsabilidad. Cuando tú te metes en un sitio, tú lo que quieres es autonomía. Tú lo que no quieres es que te digan lo que tienes que hacer. Pues para mí, mire usted, yo me quedo en mi casa. Porque después, si es fracaso, es mío. Si es éxito, es tuyo. No. El éxito siempre es de los niños, de los jugadores, del cuerpo técnico. Y los fracasos siempre es de la directiva. Yo llevo ya muchos años vinculado al fútbol de muchas maneras y así lo he entendido siempre, la verdad. O sea, esto es importante de saber que yo, o tú, o que cuando está en un sitio quiere autonomía. Y tus decisiones son tuyas, de tu cuerpo y tu equipo. No vienen de otro lado, ¿no? Narciso, Marta, a lo que veníamos comentando, no sé si ya veis improbable esa venta y si seguís apostando por este modelo en el que al final la política tiene mucho que decir. Ahora mismo no hay modelo. Eso para empezar. Lo más, por parte, porque se han dicho cosas muy interesantes. Yo creo que, por ejemplo, la anterior pregunta tuya parte de una base errónea, y no digo que te equivoques tú, nos equivocamos todos. Parte de una base errónea importante que está inoculada dentro de la afición del Recreativo de Huelva y es la siguiente, incluso de la sociedad española. El problema del Recreativo no es un problema de política. La política no es mala, la política es necesaria. El problema del Recreativo es un problema de partidismo, que no tiene, desgraciadamente, nada que ver con la política, como pasa con el sistema educativo que José Antonio conoce también. Es un problema de partidismo. Es decir... La política y los partidos políticos van unidos. No, los partidos políticos se deberían dedicar a hacer política, pero no hacen política, hacen partidismo. En este país, no solo aquí en el Ayuntamiento de Huelva, sino a nivel nacional y europeo y desgraciadamente. Pocos. Entonces, y eso afecta también al Recreativo de Huelva. Y cada uno puede tener sus ideales políticos y puede pensar lo que quiera de un alcalde, de otro, pero eso es así. No estoy criticando a nadie, simplemente estoy analizando una situación que pasa en toda España y es normal. El Recreativo de Huelva y el Ayuntamiento están cogidos por dos manos, las cuales no se pueden soltar de ninguna manera, pero de ninguna manera. La primera es la obligación del Ayuntamiento de Huelva de proteger un bien de interés cultural de la ciudad, que es propiedad suya por el hecho de ser bien de interés cultural que fue una recomendación que alguien le dio a Pablo Comas que hiciese para conseguir favores de la Junta de Andalucía. Eso fue alguien le dio una idea a Pablo Comas para hacerlo, y en aquella época que yo estaba en la Federación de Peñas, junto con mi amigo Alejandro, redactamos un documento de 200 páginas que fue el que llegó a la Junta de Andalucía, en el que se explicaba por qué el Recreativo de Huelva debía ser bien de interés cultural. Hay que conocer el origen de las cosas. Eso se devolvió en contra y se convirtió en la base lógica para la expropiación. Como muy bien ha dicho Antonio, veremos qué pasa con el juicio en el que están metidos. Crucemos los dedos. Y después se ha dicho otra cosa muy importante. Antonio ha recordado algo que es la época de Salmerón. La época de Salmerón era imposible que tuviese ningún tipo de continuidad. Porque en aquella época, y eso hay que cambiarlo, en aquella época el Real Club Recreativo de Huelva, nuestro querido decano, se había convertido en una concha de mar total y completamente vacía que estaba esperando a que alguien la parasitase. Y la parasitó un director deportivo, bueno, no digo que no, con una serie de jugadores que venían de su mano, con un entrenador maravilloso, a mí me encantaba, siempre me ha gustado el tipo de fútbol pero eso es otra historia, pero que vino aquí porque aquí había una afición que, pagando abonos, era capaz de meter liquidez de 1 millón de euros aproximadamente dentro de las arcas del club. Y a por eso venían. Y venían a por eso porque... Hombre, él lo hable como empresario también, no vamos a cuestionar. Y ahora vamos al tema empresarial en el fútbol. El fútbol, excepto 2 o 3 casos muy puntuales, que todos sabemos cuáles son, es o deficitario o nos quedamos a cero. De manera que el que dice que va a hacer negocio dentro de un club de fútbol de las características del Recreativo de Huelva, que no quepa la más mínima duda que viene a sacar el dinero por la puerta de atrás. Y eso se hace. Eso se hace.
los clubes de fútbol se han convertido desde de la Sociedad Anónima Deportiva en lavadoras de dinero, como muy bien acaba de decir José Antonio Cabrera. Viene a sacar el dinero por la parte de atrás, y la parte de atrás es a través de operaciones lícitas, amparadas por la ley, como la que hizo el Recreativo de Huelva en la época de Salmerón, trayendo a jugadores que resulta que desparasitaron esa concha y parasitaron una que hay en Majadahonda, que era también una concha vacía. Eso pasa porque el club estaba vacío, el Recreativo de Huelva estaba vacío y sigue estándolo. Y vuelvo a mi intervención anterior. Hasta que no le demos una personalidad jurídica y le demos vida de verdad al club, van a seguir parasitándonos. Desgraciadamente es así. ¿Cómo es posible? Porque resulta que la Sociedad Anónima Deportiva son empresas y tal. ¿Cómo es posible que una sociedad anónima deportiva como la nuestra contrate a empleados que se llaman jugadores de fútbol, que cobran lo mismo que cobran técnicos superiores de grandes empresas sin pasar un mínimo test psicotécnico? ¿Cómo es posible que no haya, ya en quinta división estamos hablando de otra cosa, pero cómo es posible que en todos los años que el Recreativo de Huelva ha estado en primera, en segunda vez, no haya tenido o una asesoría o alguien dentro que le dijera, mira, este jugador puede ser muy bueno con la pierna izquierda, pero en cuanto empiecen los problemas te va a dinamitar el vestuario porque sus características psicológicas y psíquicas son estas? Así lo hemos tenido ya. Esos son el tipo de cosas y el tipo de recursos que me sale la palabra en inglés, no sé por qué, unos cimientos sólidos le darían a los que estuvieran gestionando ese club, a este club nuestro, le daría la capacidad para crear eso y empezar a darle vida con el amparo de la afición, pero no el amparo de la afición sentimental, un amparo racional, un amparo legal, un amparo reglamentado. Y para terminar, lo más importante, a partir de ahora, bajo mi punto de vista, es que cuando vayamos a exigirle algo al propietario del club, sea algo concreto. Creo que las palabras vagas debemos de empezar a desterrarlas. Y hay que exigirle o pedirle algo concreto. Y ese algo concreto, entre otras cosas, debe afectar a los estatutos del club, que ya se vieron afectados gracias a la modificación estatutaria que se consiguió como parte de lo que aún falta por devolverle a las personas que participaron en la campaña de salvación. Recordemos que el Recreativo de Huelva, dentro de su contabilidad, tiene una deuda con la Federación de Peñas y el TRAS simplemente como representantes, pero tiene una deuda de cerca de 900.000 euros con la afición. Con la gente que recogido en la última auditoría, si no me equivoco. Y eso es una energía que la afición debe de volver a recuperar para conseguir cosas concretas. Esas cosas concretas, desde el TRAS, por ejemplo, o bajo mi persona, que ya no soy presidente del TRAS, se deben traducir en una serie de circunstancias. Otras serán otras. Y otra palabra que se ha utilizado muy mal durante los 10 últimos años es la palabra privado. El Recreativo de Huelva ha sido privado toda su historia, desde 1889 hasta 1990 y tanto, cuando lo cogió el alcalde, el Ayuntamiento de Huelva. 96. Fue privado durante la época de Pablo Coma y ahora vuelve a ser público, municipal, público. Privado puede ser privado en manos de la afición. Los clubes, el Real Madrid, todos los clubes, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic Club de Bilbao, cuando hablo de clubes de verdad, que aquí se habla de socios, no somos socios, somos abonados. Los clubes son privados, son de sus socios, están en manos privadas. Y pues se puede estar en manos privadas siendo propietario muchísima gente. Eso ahora es imposible. La calamidad económica que arrastra el club obliga al ayuntamiento a tutelar económicamente al decano, porque si no el decano cae. Pero sí es cierto que el ayuntamiento debería de haber planteado un camino a X años vista, no sé si serían 5, 10 o 20, que desembocase en que el Recreativo de Huelva acabase en manos de sus aficionados. En manos de sus aficionados de una manera reglamentada y de una manera escrita negro sobre blanco en sus estatutos. Marta, nos estamos casi quedando sin tiempo. Una intervención también en el que refleje
¿Cómo ves al club en los próximos años, si vinculado a un ayuntamiento o vinculado o más cercano a su afición? Yo creo que ahora mismo es imposible pensar que en un corto o medio plazo el club va a estar desligado del ayuntamiento. De hecho, creo que ahora mismo, en cierto modo, es su protector, porque al fin y al cabo, en la división que vamos a jugar, nada más que se nos van a acercar buitres. Y realmente pensar que un inversor legal y de frente viene aquí realmente a rescatar o a intentar ayudar, es un sueño, es una ilusión que jamás va a ser. Entonces, sí es verdad que se debe trabajar en la misma línea que decía Narciso, de que pasemos de ser de abonados de socios. Yo creo que se quedó ahí un poco en el limbo la parte que debe el club al aficionado, como en el tema de líbero. Y bueno, yo creo que ahora mismo es una buena oportunidad para que la afición vuelva a tomar voz y vuelva a estar unida. Y bueno, me adelanto un poco, pero vamos a presentar un proyecto muy chulo para volver al TRAS, un equipo de trabajo bastante bueno y con la ilusión y con la idea de que volver a unir a la afición y de pedir que tengamos el sitio que realmente teníamos que haber tenido hace 3 años, que se ha perdido un poco por el camino. Pero creo que ahora mismo no es posible pensar un Recre sin el ayuntamiento y sin su protección o básicamente su inyección de liquidez. Un último mensaje ya, Narciso, ahora volvemos hacia atrás y termino con José Antonio. Muy breve, ¿con qué sueñas en los próximos años para el Recre? No sé si cabe algún pensamiento positivo ahora en los próximos años. Que en un corto plazo la situación no sea tan triste, con eso nos conformaríamos. Que en el medio plazo el club recupere una identidad muy marcada y reconocible en todo España, y en el largo plazo en un recreativo de sus aficionados. Antonio. Bueno, pues por terminar, igual que los periodistas profesionales que estuvieron antes, yo ayer en el programa de Ser Deportivo aposté claramente por Manolo Santana. Creo que estamos explorando un territorio absolutamente ignorado y bastante salvaje que nos vamos a encontrar ahí. Y yo creo que, como ha dicho Narciso, el tipo más adecuado para hacer el test psicotécnico, aparte de que el interior izquierdo del Guadalcacín juegue por aquí o el mediocentro del Tesorillo se va muy bien por el otro lado, ese es Manolo Santana. Baste que yo lo diga para que, por supuesto, ya eso no vaya a ocurrir, porque, entre otras cosas, el lobby de exjugadores o los recomendados siempre suelen tener más entrada en este tipo de puestos. Estamos locos buscando un Pepe Rivera de la vida, pues yo creo que lo tenemos en la provincia de Huelva. Nada le debo a Manolo Santana, ni nada me debe él a mí, pero yo creo, por las 2 o 3 veces que he comido con él, que está bastante preparado. Y para terminar, una frase que tú dices, pues simplemente la frase que yo puedo decir es: tengo nostalgia del futuro. Eso es lo que yo puedo decir para terminar esto. ¿Sí? Muchas gracias, Antonio. José Antonio, una última intervención, yo tengo la ilusión, un último deseo. Mi deseo, mi ilusión es encontrar una columna vertebral deportiva que haga tener un equipo que en los próximos años dé 2 saltos de categoría, porque si tenemos esa suerte de encontrar una columna vertebral, el fútbol, es que muchas veces el recreativo hablamos de esto y lo otro, pero es que esto está íntimamente relacionado y vinculado con los resultados deportivos. Y como a mí me gusta el fútbol con lo deportivo, porque es como se disfruta o como se sufre, yo tengo la esperanza, la ilusión de que se encuentre un director deportivo adecuado, que nos traiga los mimbres necesarios y adecuados para tener un equipo que tenga ambición. Chicos jóvenes me refiero, no gente que vengan de vuelta del mundo del fútbol, que este es otro de los cánceres que hemos tenido aquí en los últimos años, sino chavales con proyección. El recreativo es proyección para ellos, encontrar esa columna vertebral, encontrar ese entrenador que permita que no tengamos que todos los años cambiar 2 o 3 veces entrenador, sino que un mismo entrenador pueda estar aquí varios años y nos dé 2 saltos de categoría. Yo tengo la esperanza de que eso ocurra, porque entiendo que la propiedad es a la lesión más grande que se ha llevado en estos años y tienen que apostar por ello. Ojalá sea un director deportivo que sea capaz de conseguir esto. Columna vertebral, entrenador
proyecto deportivo para varios años. Bueno, ojalá sea así, ojalá la afición, de la mano de ese nuevo movimiento que nos acaba de decir Marta, de las peñas, por supuesto, de los propios aficionados, de la gente que llevan toda la vida vinculada al Recreativo de Huelva, ojalá se consiga pronto ese objetivo de volver al Recre donde merece históricamente. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos, gracias de parte de Huelva 24 por pasar esta tarde hablando. Nos hubiera gustado en otras circunstancias para hablar del Recre, pero nos ha tocado vivirla, igual que nos ha tocado hasta con las mascarillas. Bueno, vamos ahora a hacer entrega de unos diplomas conmemorativos también, no ibais a ser menos que el resto. Y deciros que ya solamente nos queda un último acto por parte de Huelva 24, que será el próximo jueves en las cocheras del puerto. Nos desplazamos para una entrega de premios, 24 premios a 24 personalidades, instituciones, asociaciones que han luchado por Huelva en estos años. Mira, vamos a empezar a por Marta. Pasa por aquí para recoger este diploma conmemorativo. Ricardo Ubri nos hace entrega. Con esa foto de rigor. Narciso Rojas, también muchísimas gracias por acompañarnos. Si quiere Juan Maguilón también acompañarnos a hacer entrega de algunos de los diplomas. Ahí. Antonio Mazo. Ricardo. Muchísimas gracias, Antonio. Y gracias también a José Antonio Cabrera. Ricardo, mira, ahí, o Mario. Y esa foto también del presidente de las Peñas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.